Para mí siempre es un privilegio presentar a nuestros invitados, porque ellos tienen la responsabilidad de ministrarles con su testimonio para que usted dé un paso en aceptar a Cristo o aumentar la fe que ya el Señor le entregó. Esta mañana tengo el privilegio de presentar al pastor José Luis Urel Saldías, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Escueto, conciso, preciso Sí, y macizo. Así es. Pero un placer estar aquí, de verdad. Es una bendición después de muchos años de ver, no todo el tiempo, pero de manera esporádica el programa. Me parece un privilegio estar aquí también. Amén. Una bendición. Muchas gracias. Tiene la responsabilidad de ministrar a Chile y al mundo, pastor. Amén. Estamos en los 5 continentes, así que una bendición. Vamos a tratar de impartir y de compartir el testimonio que Dios ha hecho y las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es. Lo primero, ¿cómo aparece Cristo en su vida, pastor? Cristo aparece en mi vida siendo un bebé, siendo muy niño. Mi madre era una mujer muy católica, romana, apostólica diría yo, y al nacer yo tuve un problema de una enfermedad y eso significó que se agravara al extremo de que ella la gente que la conocía la motivó a que me bautizara en la Iglesia Católica para que no muriera moro. Entonces eso significó que ella me llevara a la iglesia, pero yo no mejoraba. Entonces había una tía evangélica pentecostal, de la Iglesia Pentecostal de Chile, y ella dijo, pero ¿por qué no lo llevas a la iglesia? El Señor puede hacer un milagro. Y ella me llevó, mi mamá me cuenta, que ella siente que en el trayecto yo me fui. Y llega a la iglesia conmigo y... Muerto. Ella dice muerto. Esa es la sensación que ella tiene, que yo estaba muerto. Y le dicen, bueno, pero Dios es un Dios de milagros. Y Dios puede hacer el milagro. Así es que ese día en la iglesia pentecostal me ungieron, una vez y otra vez, porque Dios había dado palabra de que yo iba a sanar ese día. Y además porque mi mamá había recibido de mi abuelo católico el testimonio de que yo iba a ser alguien en la vida. Entonces, eso motivó a que mi mamá me llevara a la iglesia y al estar en la iglesia, el Señor obró el milagro. Qué lindo. Y yo pude resucitar. Claro. Usted ha tocado un tema súper importante, pastor, porque dice que Dios habló de que iba a sanar. Y muchos piensan de que Dios es mudo porque no habla, si es una persona que tiene brazos y abraza, que tiene pies y camina con nosotros, que tiene ojos y ve, que tiene oído y oye, porque si no, nuestras oraciones serían vacías, caerían en el espacio. Es que Dios es una persona. Dios habla de diferentes maneras, de diferentes formas. Por supuesto que la palabra de Dios es aquella que nos revela a Dios y nos habla diariamente, pero Dios nos habla en silencio, Dios nos habla audiblemente, de la manera que Él estime conveniente. Nosotros tenemos que aceptar. Él es soberano. Él es absolutamente soberano, por lo tanto, como Él quiera hablarnos, va a hacerlo, a través de la creación, a través de todas las cosas. Así se convirtió Napoleón. Así es. Napoleón, cuando estaba preso en la cárcel de Spandau, en Inglaterra, después de haber perdido la batalla de Waterloo, paseándose en los jardines después de cenar, ya era tarde, como las 9, 10 de la noche, y había una luna esplendorosa, y estaba paseándose con su manito aquí, y lo vio un general, porque como era un gobernante que había sido apresado, entonces estaba custodiado por generales. Entonces le dijo, ¿qué cavilas? Le dijo Napoleón. Le dijo, ¿cómo? Le dijo, no puedes darte cuenta, le dijo, y a la luz de la luna. Esta hermosa rosa que está aquí, le dijo, mira la hermosa luna que está puesta allá. ¿No crees tú que hay un ser superior que creó todas estas cosas? Entonces le pregunta el general y le dice, no me digas que te convertiste, Napoleón. Entonces le dice, bueno, si tú dices que eso es conversión, yo me convertí porque creo que existe un creador que nos hizo a nosotros, hizo esta rosa, hizo la luna y la puso en su lugar. Absolutamente.
Entonces habla por su creación, ¿cierto? Absolutamente, Dios habla a través de cuando tú escuchas los ruidos de las aves que escuchamos acá mismo, Claro. eso es el propósito de Dios y cómo Dios nos habla de diferentes maneras. Cómo lo hizo todo hermoso, dice el salmista, para nosotros, para que nosotros disfrutemos de eso. Exactamente. Así que bueno, el Señor resucita a José Luis Urel. ¿Y qué hace la mamá entonces? ¿Comienza a seguir? Transitamos por la iglesia pentecostal unos cuantos años hasta que yo creí estar grande y poder decidir sobre mi vida. Ya. Y por lo tanto, pero la mamá seguía asistiendo. Mi mamá siguió hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ella es creyente en el Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, yo dejé de ir a la iglesia. Hay un periodo de tiempo en que yo me alejo de Dios y de la iglesia. Hasta que alguien, que era alguien muy especial para mí, que era mi abuela materna, una mujer pequeñísima, ella en su dormitorio había una mesa con santos de todos los tipos. Mire. Y bueno, yo llego de una ciudad donde yo estaba acá en la quinta región, y cuando entro al dormitorio de mi abuela me doy cuenta de que la mesa de los santos no está. Y eso me pareció extraño, raro, algo había pasado. Claro. Y para acortar un poco la historia, mi abuela me invita a la iglesia. Y yo le dije, mira abuela, tú sabes que si yo alguna vez vuelvo a una iglesia, va a ser una iglesia evangélica, nunca a la iglesia católica, porque ella era supuestamente católica. Claro. Entonces ella me dice, pero si yo voy a una iglesia evangélica. Mira. Y ella se había convertido al Señor, ella y parte de la familia, y ella me invita a la iglesia evangélica, que en este caso era la iglesia bautista Getsemaní en Talcahuano, en Hualpén hoy día, Hualpencillo en aquellos años. Así es que vuelvo a la iglesia y ahí comienzo mi transitar ya con una decisión por Cristo más sólida, más firme, más razonada, ¿no? más elaborada, diría yo también. Y eso ocurre en un momento, yo diría, ilógico de la perspectiva un poco humana, en el sentido de que ese día en la iglesia habíamos unas 5 personas, un día muy lluvioso en el sur, estoy hablando del año 75, como llovía en aquellos años en el sur del país, y habíamos unas 5 personas, y el hermano que estaba haciendo un devocional, una reflexión bíblica, hace una invitación para aceptar a Cristo. Y en ese mes de julio del año 75 yo acepté a Cristo. En ese culto tan inhóspito, de pronto tan poca gente, que uno podría decir, ¿qué va a pasar aquí? No va a pasar nada. No es trascendente, Lo que nos pasa a nosotros los predicadores, de repente que uno podría sentirse, ¿qué voy a hacer aquí con 5 personas? Claro. Pero Dios tenía un propósito para mí ese día. Claro. Dios tenía un plan. Y yo diría que ese día yo hice una decisión por Cristo muchísimo más elaborada, pensada, razonada. Claro. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Claro. Y entregué mi vida a Cristo ese día. Bueno, para animar a nuestros colegas, nunca debemos tener presente la cantidad de personas que haya, sino que los que se pueden salvar. No hay que menospreciar el grupo. Claro. Por ejemplo, en una campaña que hubo en la ciudad, en el estado de Virginia, el evangelista que estaba predicando como a 7.000 personas ahí, hizo el llamado y pasó un niñito de 5 o 6 años, solamente el único que pasó. Entonces le dijo al Señor cuando llegó al hotel, Señor, ¿qué pasó? ¿Fallé yo? ¿Falló el mensaje? ¿En qué estuvo el problema que la gente no respondió? Dios en silencio, no le contestó. Pero 15 años más tarde se encuentra con que ese pequeño niño que había pasado era Billy Graham. Imagínate. Claro, entonces uno no ve lo que Dios ve. ¿Cuántos miles se salvaron a través de la predicación de Billy Graham con los años? Claro, exactamente. Entonces Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Exactamente. Es decir, Él ve lo que nosotros no vemos. Entonces nosotros tenemos que cumplir con el propósito de predicar nomás. Exacto. Tirar la semilla. Así es. A su tiempo, el Espíritu Santo de alguna manera va a traerlo y va a hacer la obra. Exacto, así es.
Ya, entonces, pastor, quedamos en el punto en que ya usted tomó la decisión el año 75 Ujú. y en el mes de julio, pleno invierno, lluvioso, Muy lluvioso. con poca gente, porque Dios es así. Dios actúa de esa manera. Él no es Él no es lógico. farandulero. No es lógico tampoco. Claro, y no es farandulero. Claro, así La es. farándula lleva mucha gente, pero él no Así es es. farandulero. Entonces, ahora, ¿cómo siente el llamado vocacional al pastorado? Bueno, yo tenía en esos años, bueno, en la misma congregación yo conocí a la que hoy día es mi esposa, hace ya 40 años, Elizabeth. Nos casamos, yo tenía un trabajo estable, bien remunerado, no teníamos ningún tipo de dificultad, éramos muy jóvenes, nos casamos muy jóvenes, yo tenía 21 años, Mira, Elizabeth 18, mira, así es que éramos Lolos todavía todavía. muy jóvenes. Pero teníamos la vida hecha, con una iglesia donde estábamos sirviendo al Señor tranquilos, comprometidos con la obra, sirviendo al Señor. Y en un campamento en un sector llamado Batuquito, cerca de Los Ángeles, ahí la iglesia bautista tiene un campamento, Dios me llamó al ministerio, a través de un misionero que ya es un anciano hoy día, Pastor Rodolfo Vega, que Sí, tú debiste conocer misionero también. nacional. Misionero nacional. Cara de aquellos hacha, le decían. años. Sí, misionero nacional en aquellos años. Dios lo usó. Y otra vez yo digo, Dios hizo conmigo cosas un poco distintas. Rodolfo era de esos predicadores no muy efusivos. El pastor Rodolfo Vega era un predicador de esos quietos, de esos que se para atrás del púlpito casi sin moverse, Claro. casi sin mirar a la congregación, que después uno aprende que tú tienes que estar mirando a la gente, etcétera. Claro. Pero Dios lo usó. Y allí en el campamento de jóvenes, Dios me llamó al ministerio. El tema era que en aquellos años, cuando tú ibas al seminario, uno debía dejar su trabajo porque tenía que ir a Santiago. Claro. Seminario Teológico Bautista en Santiago. Y ahí vamos a quedar. ¿Ok? Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción, las enseñanzas de Puntito, y luego seguimos en este interesante testimonio.